Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchos de nosotros nos hemos preguntado que por qué algunas zapatas o algunas cimentaciones llevan un solo refuerzo, un solo refuerzo de malla de estructura en la parte inferior y por qué otras zapatas llevan doble refuerzo de malla de acero a flexión en la parte de arriba y en la parte de abajo. Eso depende de muchos factores, depende del tipo de cimentación que nosotros estemos trabajando. Podríamos estar trabajando en una zapata aislada, en una zapata combinada o las famosas losas de cimentaciones. Las losas de cimentaciones y las zapatas combinadas llevan dos refuerzos de malla en la parte de arriba y en la parte de abajo, a excepción de las zapatas aisladas que solamente llevan un solo refuerzo en la parte de abajo. ¿Y eso a qué se debe? Si ustedes comprenden el concepto en losa de cimentaciones y zapatas combinadas, se les va a hacer muy fácil cualquier tipo de cimentación con doble refuerzo en la estructura. Ahorita quiero centrarme en lo que son las zapatas aisladas y su refuerzo inferior. ¿Por qué, por qué todas las zapatas aisladas tienen un solo refuerzo en la parte inferior y no en la parte superior? Yo podría poner refuerzo en la parte superior de la zapata, como podemos observar aquí en esta imagen, pero no hace falta, no hace falta, colega, poner refuerzo superior en una zapata aislada, en zapatas aisladas, no se vayan a confundir, zapatas combinadas son otros. Zapatas aisladas generalmente no llevan acero de refuerzo en la parte superior de su estructura, en la parte superior de la losita. Solo tendemos a llevar acero a flexión en la parte de abajo. ¿Y por qué se debe a eso? Esto depende de la flexión que la zapata tiene. En este caso, la zapata se flexiona de la siguiente manera. Podemos observar que tiene una pequeña curvatura en la parte de abajo. Y como ya, si ustedes han visto mis videos anteriores, yo ya expliqué sobre la flexión y la compresión. En la parte de abajo, en la zapata tenemos los mayores esfuerzos a flexión y es donde los mayores esfuerzos a flexión atacan y donde la zapata tiende a fracturarse, rajarse y por último a ceder. Y donde nosotros veamos mayor esfuerzo a flexión es donde nosotros tenemos que poner nuestro acero longitudinal en esta parte de abajo. Pero si analizamos la parte superior de la losita de nuestra zapata aislada, en la parte de arriba no genera esfuerzos a flexión. Ahí es todo lo contrario. Ahí generamos esfuerzos a compresión. Y como podemos observar, analizar, con tan solo un porcentaje de volumen concreto calculado, puede absorber los esfuerzos a compresión necesarios. En cambio, en la parte de abajo, como en la parte de abajo se está estirando el concreto, no hay nada que lo retraiga. Es por eso que nosotros tenemos que incluir el refuerzo en acero a flexión, ya sea una varilla longitudinal de media, 5 octavos, 3 cuartos, de 1 pulgada, el acero que nos salga en los cálculos. Y ya esto que quede claro, en zapatas aisladas solamente va un acero de refuerzo, una sola malla en la parte de abajo. En la parte de arriba no está obligado a ponerse acero a flexión. Es porque en la parte de arriba tenemos esfuerzos a compresión y en la parte de abajo es donde tenemos los aceros a flexión. Eso que quede bien claro en lo que son zapatas aisladas. Ahora nos vamos a lo que son las zapatas combinadas. Las zapatas combinadas y las losas de cimentaciones tienen el mismo concepto, la misma sabiduría, tienen el mismo concepto. Si ustedes me entienden el concepto en zapatas combinadas, van a entender en lo que son losas de cimentaciones. Aquí tenemos una zapata combinada. Zapata combinada porque conlleva el refuerzo de varias columnas. Es una combinación de una zapata, dos zapatas y tres zapatas, como podemos observar aquí. Es por eso que se le llama zapata combinada. Y las zapatas combinadas, aquí vamos a hacer un pequeño ejemplito. Le aplicamos tres fuerzas en la columna 1, columna 2 y columna 3, como podemos observar aquí, para hacer que esta zapata combinada se deforme. Y viendo la deformación de la zapata podemos observar que la zapata combinada se levanta de la siguiente manera. Los momentos flectores de esta zapata combinada son distintos a la zapata aislada, como hemos visto en esta parte de aquí. Los momentos flectores en la zapata aislada se
deforman hacia abajo. Es por eso que en la parte inferior necesitamos más acero a flexión. En cambio, en una zapata combinada, los momentos flectores más o menos es algo así. Viene así, crece así, va algo así, llega así, llega así y llega así. La deformación viene a ser como una especie de curvatura que sube, que baja, que sube y que baja. Es por eso que la deformación es bastante variable en esa parte de ahí. Tenemos esfuerzos a flexión en la parte de arriba y esfuerzos a flexión en la parte de abajo, respectivamente, como lo podemos observar ahí. Para dar un mejor ejemplo, lo tengo aquí graficado el diagrama de momento flector. ¿Y por qué ha graficado el diagrama de momento flector, ingeniero? ¿Eso en qué me ayuda? Ayuda bastante el diagrama de momento flector cuando se habla de acero longitudinal. Los diagramas a momento flectores, con los diagramas de momento flectores hallamos el acero longitudinal, y con los diagramas de fuerza cortante nosotros hallamos el acero transversal, en este caso los estribos. Bueno, en este caso no estamos hablando de estribos, de acero transversal, estamos hablando de acero longitudinal. Ya, seguimos. Las zapatas combinadas y las losas de cimentaciones llevan doble malla de refuerzo. ¿Y por qué? Eso se debe a los momentos flectores. Los momentos flectores nos botan curvatura a flexión en la parte de arriba y nos botan esfuerzos a flexión en la parte de abajo. Tenemos momentos positivos y momentos negativos, y para absorber esos momentos que tenemos en nuestra zapata combinada, nosotros necesitamos poner acero de refuerzo, ya bien sea en la parte en la parte de arriba o en la parte de abajo. Y nosotros tenemos que calcular estos momentos flectores para ponerle el tipo de refuerzo, el porcentaje de acero que éste necesite. Cuando, en pocas palabras, si nosotros tenemos más de una sola fuerza que está ejerciendo en una cimentación, en este caso una zapata combinada, ya sí o sí, obligatoriamente, esa cimentación va a llevar dos refuerzos, dos mallas de refuerzo, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Pero si nosotros solamente tenemos una sola carga puntual, como es en esta zapata aislada, la carga puntual hace que la zapata se deforme hacia abajo, y los aceros a flexión solamente la malla me dé en la parte de abajo. En cambio, en una zapata combinada no. La zapata combinada tenemos varios, varias fuerzas puntuales que hacen que la zapata se deforme de varias formas, se deforme hacia arriba, se deforme hacia abajo. Y para absorber esos esfuerzos que hay en la parte de arriba y en la parte de abajo, nosotros necesitamos compensar con acero a flexión. Es por eso que les estoy haciendo este pequeño ejemplo. En zapatas combinadas y en losas de cimentaciones, sí o sí vamos a necesitar refuerzo en la parte superior y en la parte inferior de nuestra estructura, en la parte de nuestra losita. En la losita, en ese espesor que tenemos de losa, necesitamos acero superior y acero inferior. Cuando en esa losita está efectuando más de una sola fuerza, como son en las zapatas combinadas y en las losas de cimentaciones. También necesitamos doble refuerzo cuando una zapata y otra zapata está conectado a través de una viga de cimentaciones. Pero si ustedes me han entendido este concepto de zapatas combinadas, las demás cimentaciones ustedes también ya lo pueden captar. En pocas palabras, zapatas aisladas, una sola malla de refuerzo, y zapatas combinadas, losa de cimentaciones, zapatas conectadas con vigas de cimentaciones y cualquier otro tipo de estructura que afecte más de una fuerza en su base, necesitas doble malla de acero de refuerzo. Espero que se haya comprendido ese concepto básico que a algunos nos traba cuando al momento de que estamos viendo los planos de obra.
Sé que a muchos nos ha pasado, a mí también me ha pasado, que no tenía bien claro el concepto de que por qué, de que por qué algunas zapatas llevan un solo refuerzo de acero y por qué otras zapatas llevan dos refuerzos de acero. Espero que ese concepto haya quedado claro. Compartan este video a las personas que tengan esa duda y nosotros nos vemos hasta el siguiente capítulo, hasta el siguiente video. Cuídense y bye.